Biblioteca del Congreso Nacional y les doy la bienvenida a la 20ª sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. ¿Ya? Saludamos a los parlamentarios presentes de México, la diputada Claudia Quiñones, la asambleísta de Ecuador, Lucía Pozo, y la representante de Colombia, Jenica Costa. ¿Ya? En este primer segmento, el tema a abordar va a ser una materia histórica de la CISAP, particularmente de la Presidencia de Chile, que ha sido las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Cada expositor va a tener 10 minutos para poder exponer su presentación, y después de cada uno de ellos vamos a tener abrir la palabra a los parlamentarios presentes para que puedan dar sus comentarios. ¿Ya? Vamos a partir entonces esta ronda con María José Becerra, gerente general de Cercotec. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Usted, Pedro, me ayuda? Muchísimas gracias. Bueno, muy contenta de estar acá en la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico y comentarles que en una breve introducción a esta presentación. Estamos un poquito retrasados con... Sí, perfecto. Para hacerles solo un paneo, las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile suben alrededor de 1.170.000 de ellas, lo que representan el 98.4% de las empresas en Chile, y en donde aportan el 11,8% de las ventas totales y proporcionan alrededor del 65,8% del empleo. Esto es muy característico de la heterogeneidad estructural que tienen nuestros países en América Latina. Sin embargo, y toda vez a estas estadísticas, podemos encontrar que Chile, y esto es a través del último trabajo que hace la OCDE en materia de índice de políticas para pymes, Chile se encuentra en el sitial número 1 en materia de marcos institucionales, servicios de desarrollo MIPYME, donde efectivamente los principales instrumentos o la principal institucionalidad para ella es Corfo, Cercotec, INDAP, ProChile en su marco institucional, en materia de innovación y tecnología, transformación productiva y también acceso al mercado internacionales, internacionalización, que es una de las materias propias de vuestro trabajo. En la siguiente, poder comentarles que soy la gerenta general del Servicio de Cooperación Técnica, que es la agencia de fomento productivo de clase mundial en apoyo a la micro, pequeña empresa, cooperativas y emprendimientos en Chile, cuya acción experta coordinada de los actores públicos y privados desde los territorios potencia los ecosistemas de desarrollo productivos, las cadenas cortas de valor, fortaleciendo el empleo y la competitividad para un mayor bienestar para las personas y un desarrollo económico justo y sostenible. Contarles que esta institución es una institución privada con mandato del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile, que estamos emplazados en todas las regiones de este país, con 16 direcciones regionales, con atención a público directo, pero también tenemos un elemento que es fundamental, que son nuestros centros de desarrollo de negocios, que en parte de vuestros países han desarrollado este modelo de los SBDC, que al menos en el modelo mexicano lo pudimos observar. Tenemos una inversión pública aproximada de $113 millones al año. La siguiente, por favor. En el marco del desarrollo estratégico y entendiendo que estos servicios vienen a proporcionar la política pública para el cierre de brechas para micro, pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo abocadas a las micro, pequeñas empresas y cooperativas, y entendiendo que en Chile nosotros medimos a las empresas por niveles de ventas anuales. Cercotec está focalizado en pequeñas empresas y microempresas con una venta proporcional anual de $982.000 anuales, y las medianas llegan alrededor de 3,8 millones de dólares ventas anuales anuales netas. Esa es la definición que tenemos, que sé que dista de algunas definiciones de vuestros países que se miden por ventas, activos y también niveles de empleo. Esa es la consideración para Chile. Dentro de los ejes estratégicos
está la descentralización y la desconcentración de el fomento productivo en Chile, mandatado principalmente por mis colegas de la Corfo. Un elemento principal es la asociatividad y el cooperativismo como modelo de desarrollo y de gobernanza económica, el crecimiento de no tan solo la ruta de la micro, pequeña empresa y cooperativa, que es desde el emprendimiento, el escalamiento, la asociatividad, para llegar a la internacionalización, que es una de las principales brechas que pymes nacionales y también internacionales tienen, y como dos elementos que son transversales, enfoque de género y enfoque de desarrollo sustentable, entendiendo que son brechas estructurales, son brechas que las empresas representan todas las diferencias y desigualdades de la sociedad y por tanto las empresas no son muy distintas a ellas. En las siguientes comentarles que en nuestra parrilla programática tenemos líneas de trabajo que van desde planes y programas que se definen en programas de emprendimiento, escalamiento, digitalización, asociatividad y una base que son el desarrollo territorial a través de los centros de desarrollo de negocios. En emprendimiento yo no me voy a detener mucho acá, solamente voy a esbozar los programas. En el espacio de emprendimiento, muy importante es el poder apoyar a la formalización de las empresas, donde hemos tenido, este es un programa histórico que tiene el Servicio de Cooperación Técnica, que son alrededor de subsidios por alrededor de $3.500 anuales, son programas los cuales se postulan. Tenemos un programa especial para mujeres y hemos lanzado el año pasado un programa, ya cerré el 2024, este año, un programa especial que se llama Capital Pioneras, porque también entendemos que hay diferencias y brechas que son estructurales al interior de las distintas actividades económicas. Entonces reconocemos que actividades donde predominan la masculinización de estas actividades, por lo general son actividades económicas como la minería, la manufactura, industrias creativas, donde el predominio masculino es mayor y por tanto la distribución en salarios, participación, sindicalización y otros elementos de trabajo decente son necesarios ir generando cierre en estas brechas. Capital Pionera. Luego de ello tenemos un foco en escalamiento y esto es vital y lo hemos puesto énfasis en esta gestión. El escalamiento de las empresas es importante, pasar de una microempresa a una pequeña y de una pequeña a una mediana y ojalá de una mediana también a una grande, es muy relevante para nuestro quehacer institucional. Por eso programas como Crece, que es un programa que va enfocado a generar nueva infraestructura, talento empresarial, cierres de brechas para este escalamiento es muy relevante. Acá hay un subsidio de alrededor de $5.000 anuales a cada empresaria y empresario, que ya tiene que estar formalizado, y donde va, como les decía, de asistencia técnica especializada, ¿ya? Tenemos otros programas, almaceneros, que son programas para el abastecimiento de mercadería para el sustento básico y ordinario de nuestras ciudadanas y ciudadanas. Mejora Negocios son programas de escalamiento que, por ejemplo, hoy día están enfocados en cómo hacemos que nuestras micro, pequeñas empresas y cooperativas logren ser proveedores de grandes empresas. También en el modelo latinoamericano tenemos que países dedicados a los recursos naturales, tenemos grandes industrias dedicadas a la minería, energía y otros, y ahí es muy importante cómo estos escalamientos generan mayor competitividad y generan mayor bienestar para nuestras pymes, pero también para las grandes industrias. También tenemos promoción y canales de comercialización, redes de oportunidades, y en materia donde hay énfasis de vuestro trabajo es en digitalización y en procesos de internacionalización. Y ahí mencionar a dos programas, uno de ellos es Mercados Virtuales, donde lo que hacemos es poder escalar a las empresas para que puedan incorporarse a marketplaces nacionales y pymes globales para que puedan incorporarse a marketplaces internacionales como Amazon. En materia de 8 minutos. 8 minutos, me quedan. En materia de asociatividad, como les decía,
el valor de la competencia económica es importante, pero hemos tenido muy importantes programas que fortalecen la competencia grupal. Y comentarles que el programa de ferias libres, que es nuestra principal fuente de abastecimiento de frutas, verduras, en el país tienen un programa especial. Hay un programa para cooperativas, para fortalecimientos y creación de estas, y también de barrios comerciales. Este es un programa que tiene el sustento en Chile, que es un programa de exportación y en donde hemos corroborado que cuando uno invierte en los barrios comerciales se crea patrimonio comercial, se crean asociaciones gremiales en torno a los barrios y tenemos que mediciones que hemos hecho aumentan las ventas, no tan solo de uno, sino que en promedio de estos barrios en un 25%. Para cerrar, me parece muy importante señalar dos cosas. Financiar y apoyar a los gremios es tan importante como apoyar a las empresas. Por tanto, desde el inicio del Servicio de Cooperación Técnica, nuestros aliados han sido la promoción de gremios, tanto regionales como a nivel nacional. Entendemos que la defensa de los intereses propios del gremio es muy importante, no tan solo para la ayuda mutua de ese gremio, sino que también ha tenido impactos para el crecimiento local, regional y nacional. Para cerrar, los centros de desarrollo de negocios son, en una línea, son casas que están establecidas a lo largo de todo el país. Tenemos 62 de ellas a lo largo de todo Chile, donde generan atención gratuita para poder ayudar a este empresario y empresaria, tomarle la mano, ayudarle en su formalización si es necesario, ayudarlo al escalamiento, establecer trabajo con ecosistemas productivos en virtud de encadenarlo con Corfo, ProChile, poderlo concadenarlo con las universidades y también con los gremios. Y este modelo, como les decía, de Centro de Desarrollo de Negocios, que es un modelo que se importó de la OSBDC de Estados Unidos y que yo ampliamente recomiendo y confiamos en esta política pública, ha provocado que tengamos impactos en empleo, el aumento de las inversiones de las empresas de alrededor de 17 millones de dólares anuales, alrededor de 48 millones de aumento en ventas por cada empresario que pasa por los centros de desarrollo de negocios y son súper necesarios para que en este ecosistema del emprendimiento y la empresa podamos llevarlos al último punto del crecimiento de la PYME, que es la internacionalización y que es uno de los elementos relevantes en vuestra visita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José Becerra de Cercotec. También saludamos a Juan Carlos González, de representante de Perú, que me había quedado en el tintero su saludo, así que muchas gracias por asistir. Bueno, ahora continuamos con la presentación telemática de Juan Carlos Elorza, director de análisis técnico y sectorial de la vicepresidencia del sector privado de CAF. Por favor, adelante, 10 minutos. Sí, buenas tardes a todos, un saludo a todas y todos los diputados y diputadas. Voy a tomarme unos minutos para hablarles brevemente de lo que es el desarrollo del índice de políticas públicas para las pymes que mencionó al inicio de la presentación María José y que es un esfuerzo conjunto entre la OCDE, CAF y CELA. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para ilustrarles algunos de los elementos. No lo voy a abrumar con una serie de resultados, solamente a mencionar los elementos más importantes. Por favor, me hacen la observación oral si se presenta alguna dificultad con la presentación, por aquello de estos temas de las comunicaciones que no hemos terminado de inventarnos. Bien, el índice de políticas públicas para pymes, como les decía, es una metodología que desarrolló la OCDE, que está aplicándose en más de 40 países en el mundo, y básicamente su función es cumplirle un anhelo a la mayoría de nuestro parque industrial empresarial en los países que son las MIPYMES, en el sentido de poder evaluar cómo los gobiernos, cómo nuestros estados diseñan e implementan políticas públicas y cómo generan los mecanismos de apoyo para el desarrollo de sus actividades empresariales. En 2016 nació una primera alianza entre las tres instituciones
para realizar el primer levantamiento de este índice de políticas públicas para pymes, en el que abarcamos solamente 7 países, los 4 de Alianza del Pacífico, más Ecuador, Uruguay y Argentina. En la segunda edición quisimos extender a 3 países más, que eran Bolivia, Paraguay y Brasil. Lamentablemente, bueno, con Bolivia hubo algunas dificultades para confirmar algunas de las informaciones, entonces el ejercicio quedó finalmente en 9 países, pero que recogen ahora básicamente lo que es todo el Mercosur, toda la Alianza del Pacífico y la mayoría de los países de la Comunidad Andina. Es muy importante tener en cuenta los alcances del índice como tal. El índice hace una evaluación de cada uno de los aspectos de la política oriental a detallar en 3 dimensiones fundamentales, ¿no? Su diseño en comparación con las mejores prácticas internacionales identificadas, su implementación, su efectiva implementación, y tercero, su evaluación. En el primer ejercicio que hicimos, que se culminó en 2019, encontramos unos resultados bien interesantes de manera transversal que ilustraban lo que es una constante en las políticas, no solamente de pymes, sino en varias políticas en nuestros países, en el que los marcos estratégicos estaban muy cercanos a las mejores prácticas internacionales en materia de política pública. Sin embargo, no éramos tan fuertes en el tema de implementación y definitivamente éramos muy débiles en el tema de evaluación posterior de los resultados de las políticas. Y esto es importante verlo porque las calificaciones del índice están un poco sesgados por esa efectiva modernidad que hay en el nivel de las políticas relacionadas con las pymes, pero no alcanzan a recoger eficientemente la efectividad de su cumplimiento. Entonces el índice no dice qué tan bien están las pymes, sino qué tan bien están las políticas, de alguna manera. Otro elemento que salió a la luz es que la mayoría de los países tienen unos procesos de convocatoria, utilizan el acercamiento a las pymes a través de procesos de convocatoria o concursales, ¿cierto? En lugar de lo que manda un poco las buenas prácticas de política, que es hacerlas un poco más universales y que de alguna manera abarquen a la gran mayoría, si no la totalidad de unidades empresariales de este segmento. Este segmento que es básicamente la mayoría de la economía. Otro factor importante en ese sentido, entonces, es que había que avanzar en esa dirección de universalizar un poco más las políticas hacia las pymes, porque los programas concursales pues, normalmente tienen muchas dificultades respecto a los sesgos de selección, a las dificultades presupuestales, a la sostenibilidad de los mismos, etcétera, etcétera. Luego, en el nuevo índice, nosotros teníamos previsto que hacia 2021 estar realizando la segunda edición del índice. Sin embargo, ustedes saben que en 2020 hubo un evento mundial que nos retrasó la vida a todos y aceleró algunos procesos que nos permiten tener esta conversación a este nivel, ¿no? Actualmente. De las 7 dimensiones que se analizaron originalmente en la primera versión, se extendió a 9 dimensiones y más la inclusión de un enfoque transversal relacionado con género. Entonces, las dimensiones son estas que aparecen en esta lámina: el marco institucional, el entorno operativo, la simplificación de procedimientos, todo lo que es el tema regulatorio en general, acceso al financiamiento, servicios de desarrollo empresarial, la innovación, los servicios de innovación y tecnología, las políticas de transformación productiva específicas, las políticas de apoyo al acceso al mercado internacional. Incluimos, por supuesto, uno nuevo que es el de digitalización derivado de lo que había sucedido a nivel mundial en el tema posterior a la pandemia. Incluimos también una dimensión de economía verde y, como les decía, un enfoque transversal de género que aparece en todas las demás dimensiones.
¿Qué les puedo avanzar sobre sobre los resultados formalmente ya establecidos? La mayoría de los países han comenzado a virar hacia políticas un poco más universales, quizás derivado de las dificultades fiscales que se asociaron a la pandemia, y por eso los programas concursales comienzan a debilitarse. Sin embargo, hay algunas muy buenas experiencias todavía que se mantienen. María José mencionó muy asertivamente que Chile mantiene una de las calificaciones más altas en todas las dimensiones. Y ver que el tema de economía verde, por ejemplo, es un tema muy extendido. Sin embargo, en todas las economías que se estudió, sin embargo, no hay políticas específicas de tema ambiental dirigidas a pymes, son muy escasas. En realidad son las políticas ambientales generalizadas y normalmente tienen mucho más caracteres restrictivos que promocionales. Entonces, ese es un tema donde hay que trabajar fuertemente en cómo llevar el asunto de la sostenibilidad climática y ambiental hacia las pymes, pero desde el punto de vista promocional y no solamente regulatorio y de control. En cuanto al enfoque de género, sí vemos más actividad en los países. Chile también es un ejemplo donde se están tomando algunas políticas más dirigidas al apoyo a empresas controladas o de propiedad de mujeres. Y en ese sentido, pues ya vemos más avance también, no solamente en Chile, en los países. Aquí en la presentación hay alguna relación de los resultados. Yo voy a compartir la presentación con ustedes, no nos vamos a detener porque no tenemos el tiempo suficiente para ver cada uno de los resultados. En cada una de las láminas, perdón, aquí me vuelvo un poco, cada una de las láminas van a ver cuáles son las subdimensiones a las que se refiere, que son cada una de las barritas de colores en cada barra grande de cada país, son las subdimensiones que tiene cada una de las dimensiones del índice. Y cada una de esas subdimensiones tiene su calificación propia, sus preguntas propias, etcétera. Es una metodología bastante compleja que tiene un concurso muy importante de actores privados, pero también públicos. Este es un producto que está construido de la mano de todos los actores relacionados con pymes a lo largo de toda la región. Un ejemplo sobre el que me voy a detener, que entre otras porque tiene mucho que ver con CAF, que es el tema del acceso al financiamiento y que me permite ilustrar la utilidad del índice. Fíjense que acá el que tiene la mejor calificación en acceso al financiamiento es Argentina, lo que podría resultar un poco contraintuitivo con relación a la efectividad de acceso que tienen las pymes a financiamiento en los países. Pero lo que sucede es que en el diseño de políticas, de alternativas de financiamiento, Argentina está muy bien posicionada y lamentablemente su situación macroeconómica le ha impedido tener una mayor efectividad en provisión de recursos financieros hacia las pymes, ¿no? Bien, al final lo que está a disposición de esto es la publicación digital. Algunas de las entidades públicas ya les hemos hecho llegar y les estaremos haciendo llegar también en el transcurso de lo que queda del año, la publicación en físico, pero pues está a su disposición tanto en la página web, en las páginas web de la OCDE, de CAF y de CELA, las diferentes versiones en inglés, español y portugués. Para un poco para cerrar el tema, es comentarles o reiterarles que este es un producto que es un producto de ustedes, no es un producto CAF, OSD, CELA, sino que está construido de la mano de ustedes y que para nosotros como instituciones nos gustaría, estamos comprometidos con seguir haciendo un levantamiento en la periodicidad que evaluemos que sea la más adecuada, pero quisiéramos que las autoridades se pudiesen involucrar mucho más de cerca con eso. Y en ese sentido, quizás lo más relevante en términos prácticos ha sido que la Alianza del Pacífico haya acogido, como mencionó María José, haya acogido el índice de políticas públicas como el marco de referencia para la construcción de la hoja de ruta en materia de políticas para pymes en la Alianza del Pacífico. Quedo atento a preguntas y a comentarios
para poder continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Elorza. A continuación, Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo. Ahí. Gracias, Pedro, y bueno, ante todo un gran saludo a las representantes y el representante de los países hermanos de la Alianza del Pacífico presentes, y gracias por la invitación. Un saludo también a nuestra gerente general de Cercotec y a Evelyn de Chile Certur, que es miembro de nuestro comité social, ¿no es cierto?, el COSOC de Corfo. Bueno, para partir y aprovechar los 10 minutitos que son bien cortos, no creo que alcances a presentarles la presentación completa. Había al final un caso como para ilustrar el accionar en materias concretas. Quisiera contarles que la Corporación de Fomento es la agencia pública creada por ley orgánica el año 1939, después de un terremoto que asoló fuertemente la zona central del país, como una entidad. Ahí, está en PDF, no importa, déjala en PDF. No hay ningún problema, se ve igual. ¿La ven, no es cierto, los que están conectados? Juan Carlos. Parece que no. Está muteado, perfecto, ya. Porque no los veo. Fue creada como una agencia para impulsar el desarrollo productivo del país, y por lo tanto en ese rol que ya lleva 85 años cumpliendo, ha ido obviamente adecuando su labor a los distintos desafíos y escenarios en que el país se desenvuelve. El año 60 tuvo una modificación importante la ley de Corfo. Vamos al siguiente, Pedro, gracias. Básicamente el año 90, con el retorno a la democracia, después de un periodo durante el periodo de dictadura de básicamente una acción como banco de fomento, la Corfo reasume como una agencia que tiene énfasis en facilitar el acceso al crédito, al financiamiento de las empresas, y también en fomentar el desarrollo productivo de las empresas a través de la innovación, a través del desarrollo emprendedor y a través también del desarrollo productivo en general. En ese sentido, nuestra labor es muy complementaria en ese ámbito con lo que hace Cercotec, que ya fue explicado por María José. Actualmente, la administración actual ha definido 3 ejes importantes y que dirigen nuestro accionar. Uno es profundizar el financiamiento para el desarrollo a través de ampliar el acceso, sobre todo a través de instituciones financieras no bancarias. Nosotros ofrecemos, y lo voy a explicar, acceso al financiamiento en un segundo piso. Corfo no entrega financiamiento directo, sino que a través de instituciones bancarias y no bancarias, y también garantías que facilitan mucho el acceso al crédito para inversiones, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas. El segundo eje, que es un eje que ya lleva varias décadas y que ha tenido bastante continuidad en las distintas administraciones, es el que fomenta la innovación como un motor de productividad, que para todos los países de la región es un tema, un desafío a superar, y también a través del emprendimiento, de lograr que nuevas empresas se incorporen a la economía, generando nuevas fuentes de empleo y dinamismo, y también con mucho énfasis actualmente a la política de desarrollo productivo sostenible, dando un poco respuesta a lo que plantea Juan Carlos, que hay que hacerse cargo de que nuestros patrones de desarrollo ahora tienen que ir de la mano con la sostenibilidad, incorporando todos los ejes transversales que ya María José mencionó de equidad de género, y también un fuerte componente estratégico de descentralización de nuestro accionar. Por favor, Pedro. La cobertura de nuestras acciones son las que ustedes ven ahí. Como el tipo de cambio es más o menos 1 a 1000, es fácil hacer la traducción de pesos a dólares, pero en general en las líneas de financiamiento que no son instrumentos financieros, vale decir que son grants, subsidios precompetitivos, o bien programas de gestión que apoyan, o bien servicios que se le entregan a las pymes, son alrededor de 23.000 empresas las que acceden anualmente. Y obviamente lo más masivo es el crédito intermediado, que son cerca de 140.000 las empresas, o sea, aproximadamente un 10% de las empresas formales que tenemos en el país, que están en carteras de crédito, si bien ellas no lo saben, porque ellas reciben el crédito directamente del banco o la institución financiera no bancaria que les entrega el crédito, pero
son fondos que entrega Corfo que establecen ciertas condiciones de tasa, que evidentemente son mejores que las promedio de mercado, pero sobre todo de plazo, para favorecer el crédito a la inversión. Y por otro lado, las garantías, que también son un tema muy importante para favorecer el acceso al crédito. Muchas veces el tope para acceder a crédito es que el banco o la institución pide una garantía concreta, física. Entonces la garantía es una cobertura que cumple parte de ese rol y facilita mucho el que el banco finalmente entregue el crédito. Hay 40.000 garantías, operaciones al año que nosotros aprobamos para favorecer justamente ese acceso al crédito. Otro punto en acceso al crédito es el capital de riesgo, que también está considerado dentro de las inversiones y las empresas beneficiadas en los instrumentos de financiamiento, que son fondos de inversión alrededor de 40 que operan en el país. La siguiente, Pedro. Si miramos por tamaño de beneficiario, de estos miles de beneficiarios, en el caso de los instrumentos financieros especialmente, vemos que la microempresa es muy importante por un tema de número, evidentemente, que tal como dijo María José, la gran cantidad de empresas en el país son microempresas, y entre la micro y la pequeña tenemos un 97%, prácticamente un 97,5% de los beneficiarios. Y en el caso de instrumentos no financieros, la torta ya está más distribuida porque están los instrumentos como innovación, en donde entran medianas empresas e incluso grandes empresas que desarrollan proyectos de innovación que tienen un valor tecnológico importante. También, obviamente, dentro de nuestro presupuesto está una transferencia anual que realizamos a Cercotec como para que se pueda desplegar la labor que ya María José explicó y que ha tenido un incremento importante también en el próximo presupuesto. La ley de presupuesto viene con un incremento importante y nos alegramos muchísimo de eso. La siguiente. Las líneas de financiamiento son muchas, obviamente no las vamos a explicar acá, solo decirles que en el área de inversión y financiamiento hay 10 líneas que son las que concentran los instrumentos financieros, créditos, garantías y fondos de inversión para capital de riesgo, y las otras, alrededor de 30 y algo, son líneas que están en el emprendimiento, en capacidades tecnológicas e innovación, y lo que llamamos desarrollo territorial, donde hacemos un trabajo que les vamos a mostrar a continuación, bien importante. En los elementos más importantes es decir que los mix de servicios incluyen instrumentos para la innovación, lo que llamamos la ruta de la innovación de la empresa, desde aprender a innovar hasta transferir conocimientos tecnológicos para habilitar la capacidad de innovar de las pymes, pasando por innovación de alta tecnología, prototipaje, pilotaje. Y en el emprendimiento, bueno, tenemos a Startup Chile, que es una marca bastante conocida afuera, y tenemos también Capitales Semilla, Inicia, Expande, y además instrumentos que favorecen el desarrollo de la cultura emprendedora como Viraliza, que son instrumentos bien importantes. La siguiente, por favor, Pedro. Además, la Corfo ha estado en los últimos 15 años desarrollando fuertemente la instalación de capacidades tecnológicas en el país. Un país que quiere mejorar la productividad, en que nos tenemos que poner a tono con los grandes desafíos tecnológicos que nos plantea la digitalización y también la sustentabilidad, necesita tener capacidad a través de centros tecnológicos, plataformas de transferencia, que es el mapita que se ve ahí. Y por otro lado, los comités regionales, en donde junto con Cercotec hemos descentralizado buena parte de nuestra oferta a espacios público-privados regionales que toman las decisiones en materia de gestión de presupuesto y también de asignación de recursos a prácticamente la mitad de nuestros instrumentos y líneas de financiamiento. La siguiente, por favor. Entre lo que yo quiero destacar como elementos que me parece importante, la red de Fortalece Pyme Digital es una red de 19 centros en todas las regiones del país que permiten a las empresas resolver problemas en donde las herramientas digitales les permiten dar saltos en productividad y también de acceso a mercado. No son planillas Excel, no son temas básicos, son desarrollo a la medida, 8 minutos. 8 minutos, sí. Y desde el 2024, algo que es bien importante justamente para lo que planteó Juan Carlos de CAF, tenemos en una lógica similar la instalación de 4 centros macrozonales en un principio de red de fomento sostenible, que en la misma lógica que Fortalece Pyme Digital van a permitir que las empresas adquieran la capacidad de ir reduciendo su huella de carbono, de ir accediendo a prácticas cada vez más sostenibles en materia, ¿no es cierto?, de su gestión y su estrategia competitiva. La siguiente, por favor, Pedro. Esta me la salto porque era cuando pensamos que no venía. Y los comités, que yo creo que es lo que me interesa también comentarles, desde 2015, en el periodo de la presidenta Bachelet, el segundo periodo de la presidenta Bachelet, con la ley que empoderó a los gobiernos regionales,
Corfo también dijo, bueno, es hora que también nosotros vayamos de la mano de esto y acompañemos a los gobiernos regionales con comités que les permitan tomar decisiones directamente y asignar recursos en materia de fomento productivo. Partimos con 3 regiones y en esta administración el presidente Boric tomó el compromiso de que cada región siga el mismo modelo y tenga un comité de desarrollo productivo regional. Meta que esperamos cumplir durante los primeros meses del próximo año, ya con las últimas 3 regiones que son Arica y Parinacota, nuestra región fronteriza con Bolivia y Perú, Coquimbo y Magallanes y Antártica chilena. Adelante. La siguiente, por favor. Son consejos público-privados que presiden los gobernadores regionales, que participan los gobiernos regionales, los integrantes del Consejo Regional, del CORE, que es una especie de pequeño parlamento regional, no es legislativo, pero tiene un poco un rol de representantes electos por la ciudadanía que acompañan y fiscalizan el gobierno regional, el secretario ministerial de Economía, líderes del ámbito privado, académico y laboral de las regiones, 5 personas que son electas por distintos mecanismos, y representantes del nivel nacional para garantizar una adecuada coordinación, Economía, Cercotec y Corfo, presentes en cada consejo. La siguiente, por favor. El presupuesto actual es de 33 millones de dólares aproximadamente, que tiende a duplicarse gracias a los apalancamientos con el gobierno regional. Y con esta termino y dejo solamente el titular de lo que espero les quede, porque la siguiente, por favor. Y esta es la parrilla de instrumentos que están delegados a capacidad de decisión con los presupuestos presentados de los comités de desarrollo productivo regional. Y termino nomás diciendo que la siguiente, por favor. Me hubiera encantado estas son iniciativas que cada región ha llevado como iniciativa emblemática, acompañando este proceso de descentralización con iniciativas en que queremos que haya un impacto al final de la administración importante en temas como construcción, estrés hídrico, sostenibilidad. Son iniciativas que acompañan un poco la labor no solo de tomar decisiones de asignación de recursos, sino también poner focos estratégicos en la mirada de las distintas estrategias de desarrollo regional. Y ahora sí que la última. Este era el caso que les quería presentar, la región del Biobío, que ha tenido un impacto importante por el cierre reciente de la siderurgia y que implicó desarrollar un plan de 32 medidas con participación de todos los gremios empresariales, los sindicatos de la región, el gobierno regional, obviamente, varios ministerios, trabajo, economía, transporte, entre otros, y las agencias que acompañamos esto por Chile, Cercotec, Corfo. Y bueno, eso lo dejo pendiente porque no quiero comer el tiempo de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo. Bueno, para finalizar nuestro segmento de pymes, Evelyn Enríquez, presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Chile Sertur, y Jorge Moller, director de Chile Sertur, nos van a exponer, a diferencia del resto, van a ser 15 minutos para que lo compartan entre ustedes dos. ¿Ya? Por favor, adelante. Vamos a hacer la ronda de preguntas con los parlamentarios y representantes. ¿Y Jorge Moller no quiere partir primero él? ¿Sí? Yo voy a hacer unas reflexiones después que hable mi presidente. Comprendo. Y además que después me va a retar, entonces prefiero que no. Ya, Voy entonces a vamos a Evelyn. Usted sabe cómo son las cosas en el tema de género, así que dijimos que ella exponga muy bien. Eso también está muy avanzado aquí en Chile. Saludarlo y agradecerles también desde Chile Sertur la oportunidad de poder compartirles un poco de este gremio que agrupa a todas las MIPES y pymes de turismo de Chile, que con mucha valentía tratamos de sobrevivir durante todo el año en un país que tiene mucha condición de turismo y muchas oportunidades, pero también muchos desafíos, sobre todo los temas que escuchaba recién a Corfo en ámbitos de sostenibilidad. Creo que en Chile tenemos mucho que crecer
Y ahí es donde estas pequeñas industrias, ¿no es cierto?, estas pequeñas empresas, somos más flexibles y podemos ir alineándonos un poco con esta oferta que ojalá sea también, ¿no es cierto?, de la Alianza del Pacífico un elemento común. Lo que hablamos del turismo sostenible hoy día, incluso más que sostenible, regenerativo. Así es que ahí dejo a mi presidenta para que los introduzca un poquito en qué es lo que es Chile Ser Tour y después yo les voy a hacer algunos desafíos y oportunidades que tenemos desde nuestro país y que vemos que podemos afianzar junto a la Alianza del Pacífico. Gracias, Jorge. Perfecto, adelante. El tiempo corre. La demanda de turismo sostenible, por lo tanto tenemos que enfrentar un nivel de ingresos muy concentrado en los meses prácticamente desde noviembre a marzo. Eso es uno de los primeros desafíos importantes desde nuestro sector y de ahí viene un poco la oportunidad con todo lo que es la Alianza del Pacífico, empezar a generar mayor demanda regional. Yo creo que Latinoamérica tiene una vocación, sobre todo después de pandemia, post pandemia, de estimular mucho más aquellos mercados que están más cercanos a nosotros y que tenemos que enseñarles a viajar por Latinoamérica y por, ¿no es cierto?, estos países que tienen una oferta ya suficientemente madura, suficientemente responsable. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío gigante para la Alianza del Pacífico, que es cómo viajamos entre los países de nuestra querida Latinoamérica, incluyendo también, por qué no decirlo, al Caribe. Segundo, creo que en temas de aprendizaje hemos tenido la tendencia siempre a tratar de imitar o ver ejemplos y buenas prácticas que provienen del hemisferio norte europeo o de otras latitudes que no tienen ninguna adaptación muchas veces a lo que es nuestra realidad como pymes, ¿no es cierto? Y en un contexto latinoamericano o de Alianza del Pacífico. Creo que compartir buenas prácticas, compartir dolores, compartir aciertos en países del Cono Sur, en países de la Alianza del Pacífico, de Latinoamérica, también puede ser una tremenda oportunidad porque al final gozan de los mismos escenarios, de las mismas oportunidades, dolores, etcétera, y se hace más factible poder entender lo que le duele a alguien en México, en una pyme de turismo, como es solución, probablemente para Perú, para Ecuador, para Colombia, para Chile, etcétera. Creo que hay un desafío interesante de compartir buenas prácticas. En temas de identidad, creo que tenemos mucho que avanzar. En turismo, no existe una identidad a nivel de Latinoamérica. Yo llevo 40 años personalmente trabajando en turismo, represento el Consejo Global de Turismo Sostenible en toda Latinoamérica y el Caribe, y me gustaría preguntarle a ustedes y a todos los que nos escuchan, ¿cuál es la identidad de Latinoamérica y el Caribe? Esa identidad única, ¿no es cierto?, que nos hace ser más competitivos. Y creo que no la tenemos. Creo que cada país ha desarrollado sus propias identidades y eso no es un gran favor. Yo creo que al final aquí se trata de un posicionamiento regional más que individual. Por lo tanto, siento que ese avance que podemos hacer, ¿no es cierto?, como Alianza del Pacífico, en definir nuestras diferencias, en definir esos factores que puedan hacer que alguien viaje de Europa, de Asia, de Oceanía, a un continente que tiene una identidad propia y que eso se hace fascinante para después decidir el país, el destino, etcétera. Por lo tanto, creo que en temas de identidad también hay un desafío muy grande en el cual Chile Ser Tour puede aportar muchísimo. Luego, en temas de políticas públicas, creo que muchas veces cada país también corre por sus propias políticas públicas y siento que ahí hay una oportunidad también de congregarnos y ver qué sirve, qué aplica para ir afinando un poco, ¿no es cierto?, una política pública común, ojalá en ámbitos de turismo y de sostenibilidad, de visitación en nuestra querida Latinoamérica. Eh, Cifras, números, un tremendo desafío también. Nuestra industria es súper atomizada, son muchas pequeñas empresas que muchas veces no tenemos muy claros los números. No sabemos
qué mercado vendemos, cuánto vendemos, en qué época del año vendemos, qué tipo de excursiones son las que sirven más, cuánto es la tarifa de alojamiento promedio, cuál es el gasto promedio de un nacional, de una internacional, etcétera. Creo que en materia de observatorios turísticos también hay mucho que hacer en forma colectiva, comparar, ¿no es cierto?, para tomar buenas decisiones. Al final la información se hace indispensable para poder avanzar de buena forma. Articular oferta. Yo creo que ya no podemos seguir hablando y pensando que Chile vende una oferta, que Perú tiene una oferta concreta. Al final a los mercados de larga distancia y también de corta distancia, por supuesto que les interesa mucho de repente tener una integración de esa oferta turística, ojalá con un rango de sostenibilidad y de calidad común. ¿Cómo homologamos entre todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, una buena articulación de manera tal de tener un flujo entre los países que permita estadías de 10, 15, 20 días sin tener que estar solamente en un país invirtiendo esa cantidad de tiempo. Certificaciones, aquí hay un mundo por avanzar. Creo que cada país al final desarrolla sus propios sellos. Mucha gente del mercado no entiende mucho cuál es la diferencia entre esos sellos, cómo no tratar de avanzar hacia una certificación común que dé garantías de un buen servicio, de una buena sostenibilidad, que dé garantías que esta Alianza del Pacífico tiene un sello, ¿no es cierto?, donde cuando yo viajo a través de sus países puedo tener una expectativa cumplida de esa calidad, de esa sostenibilidad, que lo hace mucho más fácil. Capacitaciones, ¿por qué lo que yo capacito en mi país no le puede servir quizás a otro país? ¿Por qué no aprendemos juntos, entre todos y todas, para poder ser un mejor destino como región? Para poder comparar entonces cómo tenemos esas brechas y las podemos ir resolviendo entre todos juntos. Agradezco mucho que esté Juan Carlos de la CAF. Creo que los temas de financiamiento son siempre la brecha quizás más repetitiva, Juan Carlos, y más dolorosa, más compleja. Tenemos muchas soluciones, pero tenemos poco financiamiento dentro de las MIPES y las pymes. A muy duras penas logramos llegar a fin de mes para pagar sueldos, honorarios, arriendos, etcétera. Con mayor dificultad entonces podemos tener para financiar temas comunes, ni siquiera temas individuales de las empresas, temas de oportunidades, desafíos comunes, etcétera. Y siento que ahí la CAF, el BID, etcétera, en países que si bien somos de OCDE, todavía tenemos muchas necesidades a este nivel. Yo creo que esa es una gran vitrina que nos hace mucho, nos nubla mucho la realidad de todas estas MIPES y todas estas pymes. Si bien Chile es de la OCDE, a nivel de las MIPES y las pymes en turismo, con la estacionalidad que tenemos, necesitamos muchísima ayuda y los niveles de ingresos que tenemos no nos permiten resolver temas comunes, insisto. Promovernos. ¿Estamos listos? Sí, ¿Tracy? sí, ¿Está bien con ese relleno? Le doy la pasante. No, perfecto, perfecto. Eso. No, solo, a ver, gracias por la espera y gracias a Jorge también por esa tremenda introducción. ¿Cuál es en el fondo la idea también de nuestra presentación? Nosotros como Chile Tour, como bien decía Jorge, somos Gremio Nacional de Empresas de Turismo, pero también pertenecemos al Consejo de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. Y aquí cumplimos un doble rol, ¿cierto? Por un lado, lo que tiene que ver con nuestra actividad, que bien lo decía Jorge, pero también con las características que en términos de países compartimos, ¿no? Y eso tiene que ver con la composición un poco de la economía de nuestros países, de la idiosincrasia, de la cultura, del tejido social y económico que podemos ver que es bastante parecido, ¿no? Y eso genera oportunidades. Y desde ahí, bueno, ahí ya les comentaba Jorge de nuestra organización, ¿verdad? Participamos en más de 30 espacios de codiseño de políticas públicas, lo cual nos parece tremendamente relevante. A veces tenemos más éxito, a veces no tanto. Por eso estamos también hoy día acá. Nos interesa en el fondo el poder establecer con ustedes algunos puntos comunes que hemos también conversado con los colegas de empresas de menor tamaño de sus respectivos países. Y ahí hay algunas sorpresas probablemente que ustedes hoy día van a conocer. En relación a que está bastante avanzado, así como ustedes se reúnen, ¿cierto?, como representantes de los parlamentos de los distintos países, también los gremios, si bien existe el CEAP, que es el Consejo de Empresas de la Alianza del Pacífico, hoy día también está la iniciativa y se firmó un protocolo hace años atrás, hace más o menos 4 o 5 años atrás, con algunos de los gremios, ¿cierto?, en cada uno de los países de la Alianza para poder conformar también un consejo de empresas de menor tamaño, atendiendo a las necesidades y las particularidades
que son súper complementarias también a los intereses de las grandes empresas, pero que sin embargo en un espacio como el SEAP se diluyen, obviamente, en base a también los intereses y las distintas temáticas que se instalan desde ese espacio. Datos de interés. Entonces, tenemos economías que son diversificadas entre estos países y algunos puntos también en común, como tienen que ver la minería, por ejemplo, la agricultura, servicios, turismo, por cierto, también. El peso de las empresas de menor tamaño en todos estos países, en el fondo, van desde el 95 hasta el 99% de las empresas en nuestros países, ¿cierto?, en la Alianza del Pacífico, están, digamos, dentro de ese rango, ¿ya? Con bastante alegría me tocó participar en una de las jornadas con los ministerios o los segmentos de empresas de menor tamaño de sus distintos países, y ahí desde la parte pública ellos también planteaban temas que son comunes, desafíos que son comunes también a estos países. Cada uno de estos países, excepto Chile, tenía en el fondo un plan de desarrollo estratégico para sus empresas de menor tamaño. En Chile hoy día recién podemos decir que estamos avanzando en ese proceso, estamos con la primera piedra de eso, aún no lo tenemos definitivo, sin embargo lo vemos como una columna bastante estructural de cómo ir desde la legislación, desde los distintos servicios públicos, contribuyendo a mejorar las condiciones para el sector de las empresas de menor tamaño. Generan más del 70% del empleo, ¿cierto? 43% de las empresas chilenas que exportan a la Alianza del Pacífico son MIPYMES, ¿ya? Y eso es una tremenda oportunidad para las empresas de menor tamaño en relación a este espacio de trabajo común. 39% de las empresas exportadoras chilenas hoy día están lideradas por mujeres y dirigen, digamos, sus productos y servicios a la Alianza del Pacífico, ahí para todas las iniciativas que está haciendo también Cercotec en términos de internacionalización, también es una tremenda oportunidad, y el Go Global también que tiene Corfo, por cierto, que puede ayudar a instalar capacidades también para poder mejorar esos números, que sin embargo son bastante positivos porque quiere decir que nosotros ya estamos desarrollando, ¿cierto? Y hay una tremenda oportunidad en aquello. ¿Qué es lo que vemos en el fondo? Que a través de la Alianza del Pacífico podemos acceder a nuevos mercados, ¿cierto? Podemos ir abriendo ciertos procesos de internacionalización, que mejor que en el fondo generarlo de manera más cercana con los países con los cuales ya estamos trabajando, que la logística es mucho más fácil, ¿cierto?, que mandar cosas a China hoy día todo va, pero más viene que va, pero por cierto, más económico y por tanto también más sostenible como a nivel de desarrollo económico, ¿cierto? Transferencia de conocimiento y mejores prácticas, ahí ya Jorge andó bastante en lo que tiene que ver con turismo, pero vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, todo lo que tiene que ver con los sistemas de créditos para empresas de menor tamaño, que es tremendamente potente. Nosotros lo hemos estudiado también desde el Consejo como un ejemplo a seguir, con el cual probablemente la Corfo tiene mayor relación en términos de su estructura, ¿no? Por cierto, me tocó visitar el Valle del Colca en Perú y ver que teníamos internet al fondo del Valle del Colca. Eso en Chile, nosotros saliendo un poquito del radio urbano, y incluso en el radio urbano no lo tenemos. ¿Ya? Aquí mismo, por cierto, ¿ya? Y eso también, o sea, son tremendas oportunidades de transferencia de conocimientos, de cosas que de repente parecen súper domésticas, pero que le cambian la vida a las empresas de menor tamaño y permiten desarrollar. Hablamos de temas de digitalización. Hoy día tenemos una cantidad de cursos y la gente de Achitur, por ejemplo, de la Asociación de Turismo Rural, me dice, bueno, pero si no tenemos internet, ¿qué sacamos con...? Démosle computadora a la gente, generemos como digitalización y todo lo demás, si no podemos en el fondo acceder con internet, que es algo básico. Entonces, ver cómo lo resuelven también los distintos países es algo que a nosotros nos interesa poder potenciar también. Por cierto, el poder, y ahí lo mencionaba también María José Cercotec, ir avanzando en poder ir homologando ciertas categorías, por ejemplo, de las clasificaciones de empresa entre los países de la Alianza. Por ahí, bajo la presidencia de Chile, a partir, digamos, de unos comités técnicos, se han estado desarrollando algunas iniciativas en relación a poder
avanzar con una estructura de un plan, una hoja de ruta para las empresas de menor tamaño que sin duda una vez que ya esté, personalmente me voy a asegurar de que puedan tenerla también en su poder y así hacer la suya y acompañar ese proceso también. La promoción de un turismo sostenible y diversificado. Claramente la gente que viene y se generan viajes de larga distancia a Norteamérica, Europa, no vienen a visitar un solo país, vienen a visitar, ¿cierto?, una región más grande, a conocer qué es lo que tenemos como Latinoamérica, y eso sin duda es una tremenda oportunidad, ¿ya? La conectividad hoy día es bastante más fluida que antes, ¿cierto? Y por tanto la frecuencia de vuelos, una serie de aspectos que tienen que ver tanto con la logística como en el turismo, son efectivamente una oportunidad. ¿Qué vemos como desafíos? Barreras de financiamiento y acceso tecnológico, necesidad de capacitación e innovación, y yo creo que hay muy buenas prácticas ahí para poder, ¿por qué no pensar que el CENSE pudiera dictar cursos que le permitieran a miembros de la alianza, hoy día que está todo online, poder participar y viceversa? CENSE para nosotros es el servicio de capacitación y empleo, y que tiene una cantidad de miles de cursos disponibles que la gente puede acceder de manera gratuita, por ejemplo. Y así en el fondo complementar capacidades como países que están, digamos, en alianza juntos. Necesidades de capacitación e innovación, adaptación a normativas y estándares internacionales, diferencias en cuanto a las regulaciones también fiscales y laborales, que hoy día también puede ser un punto ahí común a abordar desde este espacio que tiene que ver con el espacio legislativo. Necesidad de mejorar la conectividad logística entre los países y fortalecer mecanismos de financiamiento inclusivo. Estamos hablando, ¿cierto?, de poder tributar al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, donde efectivamente el comercio es parte, digamos, de la política inclusiva de la mayoría de sus países, ¿no? Propuestas, programa de internacionalización conjunta. Ahí efectivamente el tema, nosotros tuvimos los APE Days, que son la Alianza del Pacífico Días, que la Subrey organizó ahí una actividad donde participó el gobierno de Corea, donde participaron algunos representantes en el área de innovación tecnológica, donde los marketplaces para las empresas de menor tamaño en Corea los hace efectivamente el Estado. ¿Por qué no pensar en que nosotros a nivel de Alianza del Pacífico pudiéramos tener espacios comunes de trabajo en términos de comercialización conjunta, ya sea para venderles a otros más lejos de nuestras fronteras, como para vendernos entre nosotros, proveedores locales a una escala que en el fondo podamos llegar? Es más difícil ahí cumplir de repente con China. El modelo colaborativo funciona, pero nos vienen y nos dicen, bueno, ¿y cuántos containers nos va a mandar de tal cosa? Y ya. Sin embargo, en los países de la alianza eso es mucho más fácil. Los aspectos también culturales nos ayudan a hacer negocios de manera más fácil. Por tanto, no es tan descabellado pensar en que podemos avanzar hacia ese camino, generando obviamente los compromisos de los distintos países. Transferencia tecnológica, talleres, proyectos pilotos, ¿cierto?, para implementar cadenas de valor compartida. ¿Por qué no pensar que la complementariedad de las capacidades puede generar productos con valor agregado con potencial exportador de más larga distancia? Si producimos, por ejemplo, excelentes telas en Perú, pensar que a lo mejor la manufactura puede hacer en Colombia o en Chile, y agregando valor a las distintas capacidades que tenemos, podemos en el fondo generar ahí una mejor propuesta de valor y una cadena de valor compartida. Y bueno, aquí un poco también la pedida de parte del Consejo de Empresas de Menor Tamaño y de quienes hemos participado en este proceso. Vemos con muy buenos ojos, pero necesitamos su ayuda, el poder generar, digamos, este espacio de Consejo Empresarial MIPYME de la Alianza del Pacífico, que encontramos que es de todo sentido, dada también las características comunes que tenemos, ¿cierto?, de la composición también de aquello, ¿ya? Entonces, desarrollo de marketplaces regionales, ¿cierto?, programas de capacitación regional, redes de innovación y, por cierto, todo lo que ahí mencionaba y complementaba Jorge en relación a lo que tiene que ver justamente con el
este movimiento del turismo, el generar rutas de turismo integradas, ¿por qué no pensar? Y eso también tiene que ver con el aspecto legislativo, en que así como Europa tiene una tasa aérea común, y por tanto viajar dentro de Europa es muy económico una vez que ya uno está en Europa, ¿por qué no pensar que los países de la Alianza pudieran dar un paso en esa dirección y poder tener tasas aeroportuarias comunes de manera de ser un atractivo de visitar los países de la Alianza del Pacífico y potenciar el movimiento del turismo, por ejemplo, dentro de los países? ¿Ya? Eso, y bueno, totalmente disponible a sus consultas, pero también a sumar en este esfuerzo de que la colaboración también se haga. Muchas veces estas iniciativas quedan mucho en los comités técnicos, muy hacia adentro, y poco de repente se ve de cómo impacta, digamos, la relación y los convenios multilaterales, bilaterales que tienen los países. Creo que es una tremenda oportunidad que ustedes tienen también desde su mirada poder contribuir y obviamente ir integrando lo que en las distintas instancias obviamente se proponga. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Evelyn Enrique y Jorge Moller de Chile Sertur. Ahora, para finalizar, bueno, primero que todo, saludamos al congresista Elvis Vergara Mendoza, que se incorpora también, y damos paso a la palabra, les damos la palabra a los parlamentarios y representantes presentes para entregar sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial. Qué bueno que ya está aquí nuestro querido presidente Sergio. Un placer volver a compartir con ustedes aquí ahora en Chile, un país muy hermoso que le contaba al presidente. Tuve el honor de estar en esta ciudad hace unos 23 años atrás. Y vuelvo, después de mucho tiempo, yo era deportista, jugaba básquetbol en la selección del Ecuador y jugué un sudamericano. Aquí sí, jugamos en Chiloé, le contaba, pero pasamos por aquí. Bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Y hoy venir también representando a mi país, aunque lastimosamente todavía no contamos con la categorización de ser miembros plenos, sino en calidad de observadores. Y agradezco en nombre del Parlamento ecuatoriano que me ha delegado siempre la gentil invitación y la apertura que ha existido por parte de la CISAP para promover la inclusión del Ecuador dentro de esta corriente absolutamente necesaria, casi obligatoria, diría, en el orden regional para el desarrollo. Quiero felicitarles. Realmente yo admiro muchísimo el sistema que han venido implementando. Hoy hemos escuchado mucho de lo que está haciendo Chile y cómo podemos aplicarlo también en nuestros países, los que son miembros, para poder seguir integrándonos, y quienes no, pues a tratar de, en medio de nuestras frágiles democracias, intentar generar las condiciones más adecuadas para poder dar una sustentabilidad y una estabilidad en el orden político y jurídico que nos permita hacer un aporte para esta economía, ¿no? Hemos hablado mucho, 8ª, 9ª economía mundial, la CISAP. Qué interesante ahora hablar de todo lo que tiene que ver con MIPYMES en el Ecuador. Quiero compartirles que han habido varias prácticas que han intentado dar un soporte para la generación, el desarrollo de este tipo de organizaciones, probablemente tal vez muy en el orden asistencialista, y eso no ha logrado hacer que esto sea sostenible en el tiempo, porque no ha habido un proceso de educación, de ahorro, de educación financiera para poder hacer que esto perdure en el tiempo y realmente sea un apoyo en materia económica para el país. Pero me llevo excelentes ideas, más bien voy a solicitarles de la manera más comedida y formal que nos puedan apoyar con la infografía que nos han indicado, porque ahí creo que ideas que podemos aplicar. Yo había leído un libro de Lee Kuan Yew y me da muchísimo gusto saber que ahora muy pronto Singapur se va a unir a estos propósitos. Creo que hay muchas cosas de las que siempre podemos aprender. Yo quisiera
un poco dejar aquí algunas ideas, ¿no? El caso del Ecuador y probablemente de muchos países de Latinoamérica, probablemente se acumulan los recursos o los financiamientos en sectores, al menos a través de la banca de primer nivel, donde encuentran las garantías necesarias para que esos recursos siempre sean devueltos. Pero hay una experiencia, por ejemplo, en el Ecuador, de que los mejores pagadores son la gente que menos recursos tiene y son quienes empiezan con estos proyectos. Y a ellos se les da tasas de interés altísimas, en muchos casos impagables. En el caso del Ecuador, 23, 24%, y lo pagan a tiempo. Y hacen, o sea, esfuerzos inmensos que precisamente son los que hacen que esto no sea sostenible, porque no dejan de cumplir. Y creo que son los desafíos, de los desafíos más importantes en los que tenemos, y pido también, ¿no? Poder evaluar qué mecanismos podemos generar, porque ya no interviene solo una política de Estado, sino también políticas privadas que tienen que ver con la banca y los sistemas financieros. Entonces, cuando hablan aquí tan profundamente, sobre todo del tema turístico, soñamos, ¿no? No solamente con Chile, con Colombia, Ecuador, Perú, México, y con esas inmensas potencialidades, sino en este corredor turístico regional, en un corredor económico regional, en darnos la posta para poder fomentar un desarrollo económico sostenible y sustentable en el tiempo. Y tenemos tantas aristas, encontrando esa vocación latinoamericana que es lastimosamente en la que tenemos que trabajar, porque probablemente como países, Perú ha encontrado su marca país, Chile probablemente lo ha hecho, pero si hablamos de integración, necesitamos poder comprender cómo estandarizamos esos procesos para que de aquí vayan al Perú, del Perú al Ecuador, del Ecuador a Colombia y luego a México. Y que sepan que es como que ir de Valparaíso a Viña y de Viña a Santiago y viceversa, porque el mundo nos da esa posibilidad. Entonces creo que a partir de aquello son tantas cosas, y esa vocación latinoamericana de hablar de nuestra historia, de nuestra agricultura, de nuestros recursos estratégicos, un corredor para saber del tema mineral, del tema minero a nivel latinoamericano, del tema petrolero a nivel latinoamericano, del tema turístico, del tema agropecuario. Tenemos mucho por ofrecer. Yo creo que el desafío hoy sería tratar probablemente de especificar un poco mejor qué podemos ofrecer para encontrar esa vocación y, como Lee Kuan Yew decía, ser los mejores dentro de esa vocación. Así que quería nada más dejar ese pequeño aporte y agradecerles siempre inmensamente por la generosidad de la información que nos brindan, que realmente nos da otras perspectivas para poder nosotros seguir trabajando en este cometido de, en algún momento, nuestro presidente Sergio Bobadilla nos siga dando el empujoncito para que el Ecuador sea parte y miembro permanente de la Alianza del Pacífico. Gracias. Muchas gracias. Saludamos también a nuestro presidente pro tempore de la CISAP, don Sergio Bobadilla. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Por favor, adelante. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a nuestro presidente Sergio Bobadilla, que quiere entregar sus responsabilidades, pero no lo vamos a dejar. Y eso que soy de Colombia. No, lo ha hecho muy bien y es de resaltar su labor. Y eso es lo que nos mantiene activos. Bueno, la verdad que muy interesante este espacio. Muchos temas que tratar, pero tenemos que ser concisos, me imagino que por el tiempo. Pero en una de las presentaciones nos hacían una pregunta y era, ¿tenemos identidad los países que pertenecemos a la Alianza del Pacífico? Claro que sí la tenemos. Y es toda nuestra biodiversidad, que es única y que el europeo quiere conocer, y que quizás si nosotros le ofrecemos y le damos las garantías a esa persona que quiere conocer, y especialmente los países que conforman la Alianza del Pacífico en la actualidad, empezando por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, pues yo creo que lo que nos toca es
ya llevarlo a la práctica lo tenemos muy claro, cada uno de nosotros, y tenemos, creo que cada país tenemos una fortaleza que ustedes también conocen cada una de ellas, y aquí hay que materializarlo. Y por eso creo que estamos los congresistas acá, para también empezarlo a hacer desde el Congreso, ver qué herramientas, pero para eso nos toca reunirnos para legislar de una manera conjunta. Como lo manifestábamos, también pertenezco al Parlamento Amazónico y yo creo que hay que tomar ya medidas, ya ver cómo podemos legislar de una manera paralela, con una misma línea. El tema del turismo creo que es una de nuestras herramientas o de nuestras fortalezas, llamémoslo así, para mostrar ese resultado que tanto anhelamos de trabajo conjunto entre estos países. La verdad que la respuesta que tienen ustedes en Chile de tener prácticamente el 98.4%, lo que logra entender prácticamente de micro y pequeñas y medianas empresas, es un resultado positivo para todos los que estamos acá. Colombia ha venido avanzando en lo que significa en apoyos a las minipymes. Sin embargo, quisiéramos mostrar mucho más, lo que decía nuestra compañera del Ecuador, el tema del apoyo financiero. Si bien en Colombia hay un impulso, por ejemplo con el SENA, que presentan sus proyectos, sus evaluaciones y se les hace ese empujo de inicio, a veces sostenerse no es fácil, y es cuando también tenemos que buscar las herramientas con los bancos, ¿sí? Con las bancas, pero con unas tasas realmente razonables para esta población. Y también, igual que en Ecuador, lo tenemos identificado, las personas de pronto de más escasos de recursos, pero que quieren salir adelante, son más puntuales pagando sus créditos. Y lastimosamente nosotros o los bancos no creen y no les dan la mano. Y yo creo que ahí estamos pecando todos. De igual manera, creo que las barreras que existen, no la debemos tomar como barreras, sino buscar la manera de avanzar, porque ya las tenemos identificadas y son muy fáciles donde lleguemos a concertar entre todos los países. Son temas, considero que importantes para esta nueva etapa de la Alianza del Pacífico en este momento, de esta reunión que tenemos acá, de este encuentro. Y yo creo que a la pregunta que nos hacían si tenemos identidad, creo que sí la tenemos, y si lo pudo hacer Europa, y es fácil y la gente quiere viajar a Europa porque es económico, lo más costoso es llegar a Europa, pero estando allá puede conocer 5, 6, 7 países. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros o por lo menos desde esta iniciativa de la Alianza del Pacífico, que puedan conocer no solamente Centroamérica, sino todo Sudamérica de una manera mucho más fácil, económica, pero que se lleven también esas ganas de regresar, de no simplemente conocer e irse, sino quiero regresar, que es lo que nos pasa con Estados Unidos o con Europa. Eso es lo que les quiero dejar como mensaje. Gracias. Ahora adelante. Gracias. Bueno, creo que me escuchan así, ¿no? Ok, perdón. Bueno, pues yo vengo representando a México. Ya, ahí quedó ya, gracias. Bueno, pues yo vengo de México. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes, unos excelentes ponentes, los compañeros también que nos ven desde el sistema de televisión. Miren, está muy bien todo. La verdad, México creo que es un país muy solidario, muy acogedor, pero más sin embargo, hoy nuestras pequeñas y microempresas pues están sufriendo realmente un descalabro terrible. El crimen organizado nos está pegando mucho, la verdad. Los protocolos, la legislación no nos está ayudando. O sea, es la realidad. Esto no quiere decir que no se puedan hacer los intercambios, que no se siga. Tenemos realmente que legislar para que esos protocolos no pongan tantos obstáculos para que esto siga. Ahí más del 68% de los ingresos locales, así que de México, viene de ellas, de las pymes.
pero los intereses, como hemos comentado aquí con las compañeras, los acaban. O sea, ¿qué pasa con esos intereses? ¿Cómo vamos a impulsar si nuestra misma legislación nos está acabando con intereses tan altos? Y es ahí donde nosotros tenemos que, pues ahora sí que con una alianza, unificar esto y ver que también esos protocolos no sean tan complicados. ¿Por qué China puede llegar a todos lados? ¿Por qué China nos está invadiendo? Ustedes van hoy a México, perdón, gobierno, ustedes van hoy a México y las tiendas chinas están por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay, no estamos diciendo un cierre a que China entre, pero ¿por qué no hay esos protocolos también para ellos? Entonces tenemos también que escarbarle como que ahí y ver cómo nos vamos cómo vamos a hacer una contención ante eso, porque al rato China, ya nuestros productos, ya todo lo que compres va a ser chino. Entonces, ¿dónde están? Hay productos del campo también, pequeñas empresas del campo viven las grandes ciudades. Digo, en México del campo viene el grano, la carne, la leche, todo. Hay pequeños productores de queso, pequeños productores de maíz, pero ¿qué pasa con esos impuestos? No me quiero alargar mucho porque sé que el tiempo nos come y pues más que nada es eso, ¿no? Que la verdad, trabajar en cuestiones de seguridad es muy importante para esas pequeñas empresas. El cobro de piso hoy en día, y no sé si aquí pasa, pero en México está muy, muy fuerte. Con eso me quedo. Muchísimas gracias y aquí estamos. Ahora sí, para terminar. Cuando se ha materializado la idea de Alianza del Pacífico, por allá hace 13 años, el objetivo era, en algún momento determinado, la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas, el libre desarrollo de los capitales, independientemente de dónde provengan, de estos cuatro, de las economías o de los países que son miembros, ¿no? Creo que en esos 13 años se ha ido haciendo esfuerzos importantes por avanzar en esos objetivos. De hecho, lo que ha limitado quizás llegar a conclusiones de estos esfuerzos ha sido la falta de consecución, quizás, ¿no? Porque si bien es cierto, ha habido importantes esfuerzos de parte de la presidencia, como en Chile, ¿no? En este caso, pero no hemos encontrado el mecanismo adecuado, quizás hasta el momento, o no lo hemos desarrollado para poder ir de menos a más, paso a paso, ¿no? Y que no sean momentos y esfuerzos aislados. Creo que ese ha sido el principal motivo por el cual al día de hoy no hemos desarrollado una economía integrada como se ha pensado en el momento de la generación, de la creación de esta alianza. Saludo y felicito, dicho sea de paso, también la integración o la pronta integración de Ecuador como país miembro, y espero que así en un futuro no lejano, sino muy próximo, quizás Panamá y otras economías del Caribe, ¿no? Que puedan integrarse. La idea, obviamente, el ideal es ser una economía importante a nivel mundial, que pueda competir de a par, de tú a tú con la Unión Europea y otras economías. Es posible, es totalmente posible. Es cuestión de encontrarle la fórmula o de desarrollar la fórmula en todo caso, ¿no? Ya lo dijeron, ¿no? Podremos desarrollar quizás estrategias de competición hacia afuera y no hacia adentro. Ejemplo, ¿no? No podemos negar, el Perú tiene un buen café, pero el mejor café está en Colombia, no podemos negar eso. O sea, como sí, tiene un excelente vino, de hecho, ¿no? Y hay que rescatar. Pero, por ejemplo, el café peruano, perdón, el chocolate peruano ha sido reiteradamente reconocida y galardonada a nivel internacional. Tenemos nuestras fortalezas, económicamente hablando, comercialmente hablando, tenemos nuestras fortalezas y tenemos potenciales entre todos, ¿no? Y no debilitarlas más bien. Y creo que para eso, había escuchado un par de conclusiones entre las tantas que he escuchado que me pareció muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema ay, perdón, ¿dónde está?
integración de MIPES en cadenas productivas regionales, o sea, dar una cadena de valor compartida, procurar que entre todas las economías integrantes puedan impulsar las que son las economías banderas, los productos banderas, si queramos llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, sí, de hecho, nos ha faltado un espacio permanente como evaluación, espacio permanente de desarrollo, como ya lo han propuesto, ¿no? El hecho de tener mesas de trabajo permanentes, que creo que es una propuesta que nace precisamente de la presidencia de este momento y que la felicito y la saludo. Y vamos, tenemos que hacer que este esfuerzo no sea periódico, sino los 365 días del año, todos los años de aquí hasta que logremos el objetivo principal. Muchas gracias, congresista. En honor al tiempo, le damos la palabra al presidente pro tempore de la CISAP, don Sergio Bobadilla. A ver, lo primero es agradecerle a nuestros expositores, ¿ya? A Chile Sertur, agradecerle a la Corfo y a Cercotec, porque creo que lo que han compartido es lo que en definitiva Chile está haciendo en estas materias, ¿ya? Y creo que es importante que en esta instancia de la CISAP, que es el objetivo que tienen estas sesiones, compartir experiencias para ir enriqueciendo ya todas aquellas iniciativas que se puedan implementar en nuestros países y que en definitiva contribuyan a tener una mejor calidad de vida para nuestros compatriotas. Como también agradecer siempre el aporte importante que nos hace la CAF, ¿ya? Está conectado telemáticamente, la verdad es que ha sido un aliado nuestro de la CISAP muy, pero muy importante, así que les expresamos nuestros agradecimientos desde el fin del mundo, ¿ya? Chile, ¿ya? Un abrazo grande, ¿ya? Para todos y cada uno de ustedes que hacen posible que la CAF esté presente. Y decirle a nuestros colegas parlamentarios que todo lo que han escuchado acá se les va a entregar para que lo puedan llevar, analizar con mayor detenimiento y aquellas experiencias que crean que son replicables en vuestros países, lo puedan hacer. El objetivo de estos encuentros, como ya lo señalé, es ese, que exista algunas complicidades entre nuestros países que nos permitan aplicar políticas públicas que finalmente tengan como resultado, reitero, mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Así que les agradezco a todos y cada uno de los expositores su buena disposición y el aporte que han hecho para que esta asamblea que se está llevando a cabo hoy y mañana en nuestro país tenga un muy buen resultado, ¿ya? Voy a continuación a pedirles que me ayuden, ¿ya? Les voy a pedir a las parlamentarias que por favor me acompañen a entregarles un pequeño reconocimiento, un pequeño recuerdo a nuestros expositores. Por favor. Acompáñenme. Compañeras. Tenemos para los tres, pero por favor. Yo los saludo, le doy un abrazo de agradecimiento y usted le entrega el recuerdo. ¿Ah? Gracias. Y ojalá puedan regresar pronto como así nosotros, porque a menos a su lindo país. Lucía, por favor. Muy agradecido. Muy agradecido. Que se integre Ecuador luego. Sí, eso. Los mejores esfuerzos para que así sea. ¿Todo está? ¿Y esta qué? Colombia presente.
Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación y damos por finalizado el primer segmento de pymes de la 20ª sesión de la CISAP. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro conductor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Con el tiempo justo.